En este vídeo vamos a estudiar la historia. Los historiadores e historiadoras dividieron la historia en edades para facilitar su estudio. Tenéis que saber que la primera de estas edades es la prehistoria, que comenzó con los primeros seres humanos, cuando aparecen los primeros seres humanos, hace más de 2 millones de años, y terminó hace unos 5.000 millones de años con la invención de la escritura. Después de la prehistoria nos encontramos con la Edad Antigua. En la Edad Antigua la situamos entre la aparición de la escritura y la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. La tercera de las edades es la Edad Media, que se sitúa desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, que se produjo en 1492. La cuarta es la Edad Moderna, que va desde el descubrimiento de América, que acabamos de mencionar, hasta la Revolución Francesa, que se produjo en 1789. Y la última de las edades es la actual, la Edad Contemporánea, que comenzó con la Revolución Francesa y continúa hasta nuestros días. ¿Vale? Venga, vamos a continuar. Después de haber comentado las edades en las que se puede dividir la historia, vamos a hablar de las fuentes históricas. Bien, ¿qué tenéis que saber de las fuentes históricas? Que son documentos, cartas, fotografías, mapas, que nos ofrecen información sobre los hechos que ocurrieron en el pasado. Tenemos distintos tipos de fuentes históricas. Por un lado están las escritas, que son las leyes, contratos, diarios. Aquí en el dibujito tenéis algún ejemplo, ¿vale? Y las no escritas. Dentro de las no escritas tenemos que distinguir tres grupos. Están las gráficas, que serían las fotografías, películas o mapas, por ejemplo. Las materiales, que son las monedas, herramientas, restos de edificios, que es lo que se ve aquí un poquito en la fotografía que os he puesto, que nunca me acuerdo, que luego sale la imagen y no se ve muy bien. Y el tercer grupo dentro de las fuentes históricas no escritas serían las orales, que son las canciones, los cuentos y las leyendas. Bien, esto es muy facilito también. Entonces, fuentes históricas, definición y tipos. Escritas y no escritas, y dentro de las no escritas, las gráficas, materiales y orales. Continuamos. Ahora vamos a comentar la primera de esas edades que habíamos visto en la primera diapositiva. Vamos a hablar de la prehistoria. La prehistoria es una edad que a su vez se divide también en distintas etapas, ¿vale? La primera de esas etapas es el Paleolítico o Edad de Piedra Tallada. Vamos a resumir lo que ocurrió en el Paleolítico. Bien, tenéis que saber que los seres humanos que vivían en esta etapa lo hacían en grupos reducidos en chozas o cuevas. Se vestían con pieles y con fibras vegetales, se alimentaban de la caza, de la pesca y de la recolección. La recolección es que cogían frutos, ¿vale?, que iban encontrando. Eran nómadas. ¿Eso qué significa? Pues que cuando escaseaba el alimento en un lugar, lo que hacían era que se marchaban a otro lugar en busca de nuevo alimento. Elaboraban sus herramientas con piedras, con maderas o huesos. Eran capaces de hablar y sabían sobre todo encender fuego. Ya habían, consiguieron encender el fuego. Y una cosa muy interesante que tenéis que saber también es que realizaban grabados, es decir, dibujitos sobre huesos de animales y pintaban en las cuevas animales y signos de colores. En la siguiente diapositiva os he puesto algunos dibujos para que veáis lo que acabamos de comentar, ¿vale? Fijaros, en esta primera imagen, voy a señalarla con el cursor, tenemos un grupo reducido de humanos, ¿vale? Que son, que vivían durante esta época, durante el Paleolítico, veis la choza, el fuego, la caza, todas las cositas que hemos ido comentando, ¿vale? Cómo van vestidos. Aquí a la derecha tenéis las herramientas que habían construido, las puntas de flecha. ¿Veis qué interesante? Y este es uno de los dibujos que os acabo de comentar. Este es el caso de un animal, ¿vale? Bien, pues justo después del Paleolítico tenemos que hablar del Neolítico o la Edad de Piedra Pulimentada. ¿Qué pasó en esta etapa que sea importante que tengáis que conocer? Pues se descubrió la agricultura. Gracias a que se descubrió la agricultura, los humanos podían cultivar cereales y legumbres
y también se descubrió la ganadería, lo que les permitió domesticar algunos animales. Por lo tanto, gracias a la agricultura y a la ganadería, los grupos humanos podían producir su propio alimento. Se hicieron sedentarios, aquí ya no son nómadas, ¿vale? No van de un lugar a otro. Es decir, que construyeron pequeños poblados y los intentaban situar cerca del agua, ¿vale? Aparecen también los primeros utensilios de cerámica que se utilizaban pues para transportar alimentos sobre todo, o para almacenar o para conservar alimentos, ¿vale? Empezó el comercio. Aquí fabricaban ya tejidos de piel y de fibras vegetales, que ya también lo habíamos comentado en el Paleolítico. Y el arte se realizaba al aire libre o en abrigos rocosos, eso es, en las paredes de las cuevas, ¿vale? Y en este caso las figuras que se pintaban eran de un solo color, ¿vale? Y eran dinámicas, es decir, que representaban movimiento. Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con algún dibujito, ¿vale? Para que lo veáis más claro. Empezaron también en este caso, empezó durante el Neolítico a representarse la figura humana, ¿vale? Hemos dicho que en el Paleolítico había sobre todo animales y es ahora, en el Neolítico, cuando empieza a dibujarse al ser humano. Vamos a pasar de diapositiva. Mira, fijaros, aquí también tenemos un poblado del Neolítico. ¿Veis la diferencia? Sobre todo en las casas, ¿vale? Aquí ya está la ganadería. Fijaros, hay un gran cambio. La agricultura. Aquí los utensilios de cerámica que os he comentado. Algunas herramientas os he puesto aquí que estaban dedicadas sobre todo pues para ayudarles en el trabajo de la agricultura y de la ganadería. Y veis en el dibujo del arte que se desarrollaba en estos momentos, aparecen animales, pero ya aquí tenemos dibujados los primeros seres humanos. Veis que expresan también dinamismo. Dinamismo es que están en movimiento, está representando una escena de caza. Venga, vamos a pasar. Hemos dicho primero paleolítico, neolítico y ahora nos encontramos con la edad de los metales. La edad de los metales empezó hace 6.000 millones de años y en este momento se descubrió la metalurgia. ¿Qué es la metalurgia? Esa palabra tan rara, es el trabajo con metales, ¿vale? Esta edad se va a dividir en etapas. Tenemos la edad del cobre o calcolítico, que termina en torno al 1800 a.C. En esta etapa en la península ibérica surgió una cultura importante que tenéis que conocer, que es la cultura de los millares, ¿vale? En la Edad del Bronce, que terminaría en torno al 800 a.C., en la península ibérica también hubo una cultura importante que fue la de el Algar, ¿vale? Y en las Baleares la cultura talayótica. Esos nombres son raros, pero tenéis que estudiarlos, ¿vale? Y en la tercera edad, que fue la del Hierro, esta edad terminó en torno al siglo I antes de Cristo. Los objetos que utilizaban para la vida cotidiana y las armas en esta edad se especializan, entonces aumentan los ataques entre los grupos y la inseguridad, provocando que algunos grupos de humanos se tuvieran que desplazar pues para evitar que fueran atacados por otros grupos, ¿vale? O huían. Se fortificaron los poblados, ¿eso qué quiere decir? Que se construyeron murallas alrededor de ellos. Ya existían jefes, algunos jefes y guerreros, pero la mayoría de la población continuaba siendo campesina. Se fue formando entonces una sociedad patriarcal. ¿Eso qué quiere decir también? Hay palabras raras que hay que intentar entenderlas. Una sociedad patriarcal es aquella en la que el hombre tenía más importancia que la mujer, ¿vale? El hombre era el que mandaba, para que lo entendáis, y esclavista, es decir, se utilizaban esclavos, ¿vale? Se fabricaban tejidos ahora ya de lana, ¿vale? Y se utilizaba el riego. Se inventaron, hubo bastantes inventos, el arado, el carro de ruedas, el barco a vela, y apareció el trueque entre ciudades. Se intercambiaban alimentos o pueden ser tejidos, cosas que les interesaban, ¿vale? Trueque es cambiar, era un comercio, pero en el que se intercambiaban objetos o alimentos, ¿vale? No aparecía, no tenemos dinero todavía aquí como se conoce el comercio hoy en día. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde también os he puesto algunas imágenes. ¿Veis la diferencia ya de poblado? En este caso aquí están construyendo una de las murallas que hemos comentado, aquí ya se ve cómo están trabajando los metales. Y estos son algunos de los inventos que hemos mencionado.
rueda, la vela, ¿veis? Para los barcos o el arado, ¿vale? Para ayudarles en la agricultura sobre todo. Venga, vamos a avanzar. Tenéis que conocer el megalitismo. ¿Qué es el megalitismo? Vale. Desde finales del Neolítico, es decir, de la segunda etapa, hasta la Edad del Bronce, la tercera en la que se dividía la prehistoria, se van a construir monumentos funerarios donde se enterraban a los humanos que fallecían con grandes piedras, ¿no? Que se denominaban megalitos. Eso es el megalitismo, ¿vale? Dentro de los megalitos hay que distinguir tres tipos: el menhir, el dolmen y el cromlech. Os he puesto tres imágenes para que veáis cada uno de los casos. Mirar este, por ejemplo, el del centro, el dolmen, estaba formado por grandes piedras en horizontal o en vertical, ¿vale? Formaban, veis, una cámara y en su momento original estaban cubiertos, tenían como aquí una montañita, ¿vale? Cubiertos de arena, ¿vale? Entonces, este es el que me parece más interesante de ver porque en la península ibérica hay ejemplos, ¿vale? Que me imagino que los habréis comentado en clase. Venga, vamos a continuar que ya estamos terminando. Vamos a hablar ya para terminar de la evolución humana. Os he querido poner únicamente los distintos homínidos que han ido apareciendo, ¿vale? En orden, de el que apareció primero hasta el que apareció el último, ¿vale? Que creo que es lo que tenéis que saber en este curso. Entonces, primero tenéis que saber que apareció el Australopithecus, le siguió el Homo ergaster, el Homo antecessor, el Neandertal y por último el Homo sapiens, ¿vale? Bueno, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Este tema es muy bonito, ya que va de la historia, o a mí me gusta mucho. Cualquier cosita, comentario, no tengáis duda en ponerlo y por favor darle al me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en clase. Hasta luego.